Sí, Yo ya estaba hablando de reprogramar, ¿viste? Porque sí, tuvo un problemita acá, pero bueno, ahí ya lo pude solucionar. sí, ¿Claudia? está Marta Bertolini estaba tratando de entrar, entonces le estoy explicando lo mismo que me había explicado Antonella cuando vos intentaste entrar. Así que bueno, si les parece, no sé si iniciamos el vivo, Marisa. Está María Laura con Bueno, nosotras, está Antonella con nosotras. y, genial. y bueno, si pedimos que si hay alguien más que se suma, que por favor mande un comentario o un saludito para que nosotras podamos saber, ¿sí?, que están del otro lado. Bueno, bien, estuvimos ya como 10 minutos esperando a ver si se podía solucionar el problema, por suerte se solucionó. Así es que, bueno, Marisa, damos inicio entonces a este vivo. El tema que nos convoca tiene que ver con cómo podemos entender, asumir el yo soy o yo superior, ¿no? Y desarrollar un poco. Silvana también está, gracias Silvana, se sumó. Bueno, no sé, Marisa, si querés comenzar vos. Bueno, lo importante para entender el yo soy, hay que tener conciencia primero de lo que significa el ego, ¿no? El ego es una personalidad que vamos fabricando de chicos con una serie de creencias, conocimientos, cosas que nos dicen nuestros padres, que van forjando una personalidad que depende también de la cultura de donde me desarrollo, la religión, el ambiente social, va forjando una personalidad que de grande yo creo que soy eso. Sin embargo, eso es un personaje. Entonces, para poder entender el verdadero yo soy, primero tengo que darme cuenta de que yo percibo la realidad y todo lo que observo lo hago a través de ese personaje, pero que realmente no soy yo, ¿no? El ego siempre busca la culpabilidad en el otro. El ego siempre va a creer en la enfermedad, en sentirse en supervivencia todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a creer que lo están atacando, entonces siempre va a estar a la defensiva. Nunca va a poder conectarse directamente con esa parte de su divinidad, que es el yo soy o el yo superior, que es el que me va guiando a que yo comprenda quién realmente soy, Claro. que pueda despertar en mí esa chispa divina. Sí. Sí, claro, Marisa, porque yo creo que el ego, la personalidad en la que nosotros nos instalamos, esto que vos decís, que se va creando y se va desarrollando por una necesidad de poder ser aceptados en el medio social y cultural en el que nacemos. Las familias primero, luego las escuelas van fortaleciendo esa necesidad de ser aceptado. Entonces vamos como construyéndonos y muchas veces y generalmente, creo, alejándonos de nuestra esencia, creyendo, como vos dijiste, que somos eso que hemos construido para supervivir o sobrevivir en este medio. Hay una necesidad de amor, ¿no es cierto?, que todos tenemos, legítima, y que, como vos dijiste recién, Marisa, buscamos afuera. Creemos que el afuera es Claro, el que nos va a dar ese amor que nosotros necesitamos. lo que pasa es que el ego, siempre el sistema de pensamientos del ego, porque lo que hay que entender es que la mente, que es la que piensa, ¿no? Puede pensar con las bases o con los datos de información que me da el ego, en vez de pensar a través de la esencia y el conocimiento que me da el yo superior, o la esencia, esa chispa divina que soy.
Entonces como que la mente está dividida. Y el sistema de pensamiento del ego siempre va a buscar afuera. Me va a hacer creer que yo soy el cuerpo y no me puedo identificar con otra cosa más que con el cuerpo. No entiendo que hay un espíritu, no entiendo el sistema energético que me rodea, no es consciente. La persona que está permanentemente en el ego, por decirlo de alguna manera, no es consciente, ¿no?, de que hay otra forma de vivir, hay otra forma de percibir. El tema de pensamiento del ego es como vos hacer creer. ¿Hola? Sí, ¿Se cortó? te escuchamos. No, Ah, no, te escuchamos. se me paró la pantalla por eso. Es que siempre me va a hacer creer que la respuesta está fuera de mí. Esto que vos decís, quiero que los demás me reconozcan, quiero que los demás hagan lo que yo creo, lo que yo pienso y de la forma en que debe ser, ¿no? Por eso siempre decimos el ego es el soy yo, ¿no? Yo tengo la razón, por eso me creo en el derecho de juzgar al otro, decir si está haciendo bien las cosas o está Pero lo haciendo mal, ¿no? interesante, Porque el ego siempre se siente superior al otro. claro, Sí, lo interesante en este juego, Marisa, es que eso mismo que nosotros vemos, los mismos juzgamientos que nosotros tenemos con el exterior, los tenemos hacia nosotros. Y eso es lo que me parece complicado, ¿no es cierto? Porque eh, nos hemos distanciado tanto en esta percepción de separación, en esta percepción dicotómica y dual que la mente racional, en la que la mente racional nos instala, nos hace ver a nosotros como diferentes de los otros. Por esto esta necesidad de dominio, de control, creyendo que controlando el afuera vamos a poder nosotros sentirnos mejor, sentirnos completos, sentirnos satisfechos, y en realidad el camino es al revés, ¿no? El camino es conectándome con mi interior, porque en cada uno de nosotros y de nosotras está todo, porque nosotros en realidad exacto. somos ese todo, somos un fractal de ese todo divino, ¿no? La mente racional nos ha impulsado a percibirnos en separación. Entonces, el trabajo Exacto. es conectarnos con el corazón, ¿no? Como dice mi amiga María Laura una vez, que ella practica Tao, hace mucho, mucho me dice que los chinos hablan del cerebro-corazón. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta, a reconocer que realmente en el corazón está la sabiduría, lo que nosotros también llamamos intuición, ¿no? Aquello que nosotros percibimos, que sabemos, y que a lo mejor no podemos darle ningún origen, porque la mente racional no es la que generó ese saber, ¿no? Claro, lo que pasa es que el sistema del ego, el sistema de cómo piensa el ego, es porque se siente separado de todo. Entonces se siente solo. Y esto surge desde el momento en que aparece la individualidad, la personalidad. Cuando aparece esa individualidad de que creo que estoy separada del todo, es muy difícil encontrar esa unidad que es la que me ofrece el ser o la esencia. Entonces, en esa separación, como muy bien decís vos, en esa sentirme separado del todo, siento que me tengo que defender de todo, porque en ese lugar no puedo encontrar paz, no puedo encontrar tranquilidad, porque el ego siempre va a cuestionarlo todo el tiempo va a estar cuestionando lo que está viendo, lo que está percibiendo, y va a empezar a tejer ilusiones, ¿no? La forma en que teje ilusiones es porque percibe lo que el otro hace o la realidad que cree ver por el sistema de creencias y pensamientos que forjó de niño. Entonces, por eso es que cada uno tiene un punto de vista diferente, ¿no? Ante una misma circunstancia o un mismo hecho, cada uno va a ver algo diferente, va a percibir, va a interpretar una realidad totalmente diferente. Entonces es
muy difícil poder congeniar con el resto de la humanidad o con el resto de las personas con las que me relaciono, porque lo que yo veo me da razones para seguir pensando que lo que pienso está bien, porque no puedo entender que en realidad yo solo estoy viendo un punto de vista y que el otro tiene su otro punto de vista. ¿Por qué? Porque me siento separado del todo. Claro, Y en esto, Claudia, creo que es muy importante el pensamiento. Uno no le da la importancia que tiene el pensamiento. Y el pensamiento es lo que nos une a todas las personas. Lo que yo pienso del otro, lo que yo pienso de si tiene capacidades, si pienso que no lo puede hacer. Todo eso es una onda de información con la cual yo me estoy relacionando con las otras personas. Y ahí es entender la unidad, que lo que yo quiero o creo del otro es la experiencia que voy a tener de esa persona. El pensamiento es el Hijo de Dios que es semejante al Creador. Entonces, lo que no tenemos conciencia es de cuánto los pensamientos están dominando nuestra vida exterior. claro, Por eso es que, como muy bien decía Claudia, hay que ir adentro de uno para empezar a darse cuenta de los errores de interpretación que estamos teniendo para poder empezar a cambiarlos. Ese error en la percepción es lo que me está dando la experiencia que tengo. Entonces, en el único lugar donde lo puedo cambiar es en la mente. ¿Se claro. En realidad, entiende? a ver si coincidimos en los términos que estamos usando. Creo que cuando vos te referís al pensamiento que percibe desde la unidad, estamos hablando de una conciencia, es decir, de la capacidad de conectar precisamente con ese plano transpersonal, con ese plano espiritual, con ese plano de divinidad que todos somos, ¿sí? Y no te está refiriendo al pensamiento al que nos impulsa la mente racional. ¿Entiendo bien? Claro, lo que no tenemos conciencia es del pensamiento, cuánto influye con las Ay, personas que me no, relaciono. por eso está bien. El unidad está en el pensamiento, o me siento unida a esa persona o me siento separada de esa persona. Y lo que pienso de esa persona no es más que el error o el pecado, podríamos decir, que está en mi mente. Es decir, si yo creo que esa persona es mala, no tiene capacidad o no puede o todo el tiempo me está agrediendo, no es más que una interpretación mía. Por eso digo que el pensamiento puro, la mente recta, digamos, hoy hablamos de la mente dividida, ¿verdad? La mente del ego, que siempre se maneja bajo el miedo, bajo la sospecha, bajo del ataque, de la guerra, de la ira, de las emociones bajas. En cambio, una mente que ha sanado sus percepciones o ha sanado sus errores, puede sentirse en unidad con esa otra persona, ver su inocencia y poder ver otra realidad de lo Exacto, que ve el común de la exacto. gente. Algunos ¿Sí? llaman a eso la mente superior, digamos, ¿no? Yo lo entiendo como adquirir conciencia de unidad, de que somos unos en nuestros cuerpos, ¿sí? Que somos unificando nuestros cuerpos y ahí podemos nosotros conectar con este aspecto o este plano espiritual que en realidad tiene que ver con aquello que trasciende precisamente lo que nosotros reconocemos como real y que tiene que ver con la mente primaria, ¿no? La mente racional, para poder trascender esa percepción. Creo yo, uno de los caminos posibles es conectarse con el corazón, ¿no? Con esa sabiduría interna que nosotros tenemos y que se aloja en el centro de nuestro pecho, en el corazón, precisamente. Lo que pasa es que para poder conectarse con el corazón y realmente estar segura que yo actúo desde el corazón y no desde la mente,
tengo que limpiar toda mi mente, porque siempre el pensamiento, el sistema de pensamiento del ego me va a llevar ahí, no me va a llevar al corazón, porque me va a hacer dudar absolutamente de todo lo que decida. No puedo conectar con el corazón y con realmente el amor, digamos que es la esencia divina, si todavía no limpié mis pensamientos de pecado, de traición, de abuso, de todas aquellas circunstancias que yo creía haber vivido, ¿se entiende? Todo ese pasado tiene que estar sanado para que yo pueda decir que siento desde el corazón. Y es como, a ver, ese camino es una voluntad de conseguirlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que resaltar en mí los valores espirituales. ¿Qué quiere decir? Ese camino interno para que yo me pueda conectar con el corazón, tengo que dejar de pensar en el juicio, tengo que dejar de tener ira, tengo que empezar a sanar y empezar a ver un mundo inocente. Porque si yo veo culpabilidad en alguien afuera, estoy trabajando con la mente racional o con la mente del ego y nunca puedo conectar desde el corazón. El corazón siempre me tiene que decir a mí que todas las personas son inocentes. Y ese es un camino muy largo y un trabajo interno y profundo que hay que hacer para poder tener esa visión de inocencia, para que obviamente el corazón nos dirija y no la mente exactamente, que podamos decir, bueno, me muevo desde el corazón. Totalmente. De todas maneras, el camino es posible e inicia en ese primer momento en que uno dice, yo quiero iniciar la búsqueda para el encuentro con mi yo soy, ¿no? Ese es el primer paso, esto que vos dijiste, que requiere voluntad. Y ahí entonces nosotros estábamos hablando de la aceptación del otro, y la aceptación del otro implica la aceptación a mí misma, a mí mismo, ¿no? Es, para mí, ese, por lo menos en el recorrido que yo estoy haciendo, ese ha sido un momento, y sigue siendo un momento, sumamente importante, para poder soltar esos juicios que me separan del otro, y me separan de mí misma. Eso es lo terrible y lo gracioso al mismo tiempo, ¿no? Es decir, cuanto yo más juicio establezco con los demás, cuando más siento que el otro me hostiga, por así decirlo, o que el otro es responsable de mi infelicidad, más lejos estoy de poder encontrar esa totalidad que yo soy y darme cuenta de que la armonía está en mí misma, en mí mismo. ¿Sí? No depende de nadie más que de mí mismo. Por eso yo me encanta el haber podido dimensionar el poder creativo y transmutarlo en poder creador, ¿no? Somos los únicos que definimos, creamos nuestra realidad. Tenemos ese maravilloso poder. Y algo que vos estuviste hablando de aquello que nos instala en el ego, ¿no es cierto? Yo también he descubierto, porque lo he trabajado así conmigo, que el opuesto al amor no es el odio ni el desamor, es el miedo. Entonces, tenemos miedo, ¿sí? Miedo a esto que decía al principio, ¿no? A no ser querido, a ser rechazado, a no poder integrarme, a no tener un grupo de amigos, a que me señalen con el dedo, a ser diferente. Todos esos miedos, que en realidad es uno solo, si nosotros escarbamos bien profundamente en de dónde viene el miedo, por qué viene el miedo, que muchas veces tienen que ver con cuestiones ancestrales, ¿no es cierto? Con cuestiones heredadas de nuestro linaje, no solamente de nuestra familia de esta encarnación, sino que venimos trayendo porque hemos elegido transmutar, evolucionar álmicamente hablando, ¿no? Entonces, reconocer y poder conectar con ese miedo original, ir desanudando uno a uno los miedos que reconocemos como más periféricos, por así decirlo, nos van también llevando a el encuentro con el amor que somos,
¿no? El amor hacia nosotros mismos. Y a partir de ahí se diluye todo ese otro enfrentamiento, yo contra el mundo, ¿no? Esta cosa tan instalada de que si yo no me impongo, desaparezco, ¿no? Entonces yo tengo que aparecer, tengo que eh, pelear, digamos, con el afuera, y yo de eso sé mucho, y las personas que me conocen saben de lo que estoy hablando. Eh, cuando, cuando me conecto con el amor que soy, lo demás, el afuera deja de ser hostil, ¿no? ¿Qué crees vos, Marisa? Exactamente, porque el miedo surge del hecho de, porque nos separamos de la fuente. Al separarnos de la fuente creadora, estamos creando nosotros nuestra propia personalidad. Es decir, yo al no saberme que soy una chispa divina, que fui creada en la perfección y en el mayor amor que existe, o sea, en esa energía divina que mantiene todo el universo, me empiezo a poner límites o empiezo a creer algo que no soy realmente. Entonces el miedo surge porque no hemos separado de esa totalidad. Por eso es que es tan difícil deshacerse del miedo. La única forma de deshacerse del miedo es saber que uno fue creado desde el amor y lo que yo soy no es lo que yo digo que soy, sino que soy lo que el creador creó. El creador me creó a mí. Entonces, el conocimiento que uno tiene que tener, la información, es saber quién es ese creador y qué es capaz de hacer ese creador por mí. No puedo tener confianza en alguien que no conozco. Y nos han hecho creer que el creador es capaz de mandarle maldades a su hijo, de un creador que puede pecar, que es orgulloso, un creador al que hay que alabar. Entonces, la imagen que nosotros tenemos del creador está distorsionada. Por eso es que tenemos miedo. No podemos confiar en alguien en el cual nos dijeron que mandó a su hijo a matar. Claro, digamos, Entonces, ese creencias son las que a nosotros nos mantienen en el miedo. exacto. Entonces, solo si yo entiendo y conozco, porque a Dios se lo conoce, no se le tiene fe, no se cree en Él, si no se lo conoce, si yo conozco quién me creó, voy a poder empezar a salirme del miedo y a empezar a confiar en mí, que es esto que vos decías hoy, ¿no? ¿Cómo me amo? Cuando empiezo a confiar en mí, en mis capacidades, en no juzgarme, en no criticarme, en saber que estoy haciendo una experiencia humana, que tengo todo el derecho de tener errores, pero que así también tengo la capacidad de pedir perdón y de pedir disculpas. Y ese camino interno es lo que me empieza a dar paz, me empieza a dar armonía, porque empiezo a conocer quién es realmente el que me creó. Entonces me aparto de la personalidad del ego, ¿no? Exacto, y además Porque, asumir, perdón Marisa, asumir también que cada uno de nosotras y de nosotros somos una expresión y una parte de ese creador, una partícula de ese creador. Nosotros, si nosotros entendemos que Dios es amor, lo entendemos como un amor incondicional. Entonces, aportando a esto que vos decías, ¿no es cierto? Un Dios capaz de mandar a matar a su propio hijo, entendemos que Dios, primero, al ser amor incondicional, acepta a todos por igual y acepta que ninguno nace con un pecado original, además, ¿no? Porque nosotros también, en la religión, por lo menos la religión cristiana, nos instala con esta idea de que fuimos expulsados, es decir, esa separación de ese Dios al que nosotros pertenecemos y que también somos, fue porque nosotros hicimos algo malo. Entonces, arrastrar ya desde incluso antes de encarnar esa concepción, ¿no? Es como complicada. Y sin embargo, claro, la contracara, ¿cuál sería? exactamente. Eso es justamente lo que los jala a estar todo el tiempo en el sistema del ego.
Claro, en el sistema de pensamiento del ego, claro. que el ataque es válido, que la guerra es válida, ¿no? Que me tengo que defender de todo, que hay gente que me odia, que hay gente que cuando mi mente sigue pensando y diciendo, esto está bien, esto está mal, Claro. estoy en el juego del En ego. el juego de la Entonces, dualidad. Exacto. en el juego de la dualidad, en el juego de la oposición. Exacto. Pero para poder entender todo esto, Claudia, yo creo que es bueno tener la información que la conciencia, que es el que toma las decisiones, tiene distintos niveles, ¿no? Distintos niveles. Es decir, hay una conciencia del ego que únicamente está en la experiencia. O sea, solo experimento y creo que el mundo es malo y cruel conmigo porque me manda cosas malas y yo sigo sufriendo y padeciendo y no me doy cuenta que yo estoy creando mi realidad. Entonces estoy en una conciencia de supervivencia, ¿no? Después hay otra conciencia que hay que descubrir, que son las emociones. Tengo que entender que las emociones, poder sentirlas, vivirlas y comprender que son únicamente de supervivencia las emociones, la ira, el odio, la venganza, todo ese tipo de emociones que la reúnen en el miedo, son únicamente de supervivencia, que si yo me sigo basando en las emociones, voy a seguir estando en esa guerra o en ese caos, no voy a poder encontrar mi esencia, ese yo soy que todos estamos buscando, ¿no? Entonces, después que descubro las emociones, tengo que descubrir mi mente, tengo que tener la conciencia de qué significan los pensamientos, cómo interfieren mis pensamientos con los demás. Entonces, ese es el camino de evolución, ¿no? Al yo soy, en ese descubrimiento interno Claro, de uno mismo. que sería lo que yo entiendo como los cuerpos que nos constituyen, que nosotros así, los que tenemos más a la mano, digamos, son el físico, el emocional, el mental y el espiritual, ¿no es cierto? En la conjunción, cuando el espiritual se suma como algo que nos define vital y energéticamente, ¿no? Que yo puedo entender como en mi aspecto álmico, mi realidad álmica, ¿no? Cuando hablo de lo espiritual. Y acá nosotros, cuando hablamos de espiritual, creo, Marisa, que es también necesario decir que no estamos hablando ni nos estamos refiriendo a ninguna religión en realidad. Yo mencioné la católica porque es la religión en la que yo crecí, digamos, ¿no? Pero en realidad todas las religiones han sido elegidas por aquellas personas que las profesan como camino para la conexión con su espiritualidad. Y son válidas, creo yo. El tema es que en ese hacer religioso o en ese ser religioso, me parece importante tener en cuenta esto de lo que venimos hablando, que nada de lo que nos pase o nos deje de pasar va a depender de un Dios externo a nosotros, de un Dios que puede juzgarnos, ¿no? Que si nosotros hacemos esto, entonces vamos a ser bendecidos, y que si hacemos esto otro, no vamos a ser bendecidos, digamos, ¿no? O sea, las religiones son válidas en tanto y en cuanto nos permiten conectar con esta realidad de seres espirituales, con nuestra conciencia trascendental, como yo la menciono, con nuestra conciencia yo soy, como la entiendo ahora, ¿no? Con nuestro yo superior. Hay mucha gente que a través de alguna religión ha alcanzado esa conexión, esa integración, ¿no? Este trabajo que vos decís, Marisa, importante para poder ver que si bien en la corporeidad, en el cuerpo, nosotros encarnamos nuestra historia, encarnamos la cultura, el cuerpo es algo más de lo que somos, ¿no? Pero lo importante es qué manifestamos en esta corporeidad en la que estamos encarnados, ¿no? Porque nosotros encarnamos siendo seres espirituales, encarnamos para venir a hacer una experiencia, ¿no? Para venir a Claro, es accionar. conciencia. Claro, Exacto. esa es la primera conciencia que tenemos que tener, que somos realmente espíritus viviendo una vida humana.
Si no podés, si planteamos desde ese lugar, es muy difícil poder entender todas las demás situaciones, ¿no? Se empieza por ahí justamente de saber que uno es, o esa chispa divina, o esa energía divina, que toma un cuerpo humano a los fines de experimentar y de poder tener una evolución espiritual. Exacto. El espíritu es aquello que nos da la energía creadora. ¿Por qué? Porque uno cree que, o en esto de las religiones, que vos decías, siempre se nos ha inculcado que todo nos pasa por casualidad, ¿no? Y al que hay que rezarle a ese ser que uno cree para que nos dé algo bueno, cuando en realidad el ser, el creador, ya nos dio todo. Lo que pasa es que nosotros, como no creemos que tenemos todo, y sobre todo nos dio libre albedrío y nuestra voluntad es la que nos lleva a las experiencias malas, no el creador. Tal cual. Entonces, hay que comprender que las cosas no son por casualidad, sino que yo soy la causa y el efecto de todas las cosas. Que yo estoy creando mi realidad de acuerdo a lo que pienso que soy y lo que creo que soy yo y que son los demás. Exacto. O sea, pensar, acción y la palabra determinan mi próxima experiencia. Entonces, hay que tomar conciencia del valor de las palabras, del valor del pensamiento, del valor de las actitudes y del valor de lo que yo quiero que le pase a los demás. Si yo dudo, si yo estoy pensando todo el tiempo cosas malas del otro, estoy expresando mi voluntad de que esa persona le pasen cosas malas o sea algo malo. Entonces, siempre voy a experimentar esa voluntad. Y esa persona me va a dar la razón a mí para que yo siga pensando lo mismo. Exacto. Entonces, en mi interior tiene que estar el cambio. Exacto. En mi pensamiento, en mis palabras. Bueno, y acá hay algo que a mí me parece muy importante, Marisa, que es el poder de las palabras, el poder del pensamiento. En contra de los otros, pero que en realidad es como un boomerang, ¿no? Porque esa energía baja, a mí me gusta plantear esto, vibraciones densas, ¿no? Y bajas, que nosotros podemos llegar a mandar a través del pensamiento, de la palabra, a otro u otros u otras, en realidad nos instala a nosotros en la misma energía, es decir, que por eso hablamos del efecto boomerang. Y me parece que a lo mejor, Marisa, podríamos ir como cerrando este vivo, dándonos cuenta de que han aparecido temas que a lo mejor pueden ser interesantes para desarrollar en otros encuentros en vivo, para no extender mucho. No sé vos qué opinás, Marisa, este encuentro. Está perfecto, sí. Así que a lo está mejor muy bien. podríamos decir otro tema les toca? ¿Cómo? Justo me superpuse. Podríamos decir unas palabras de cierre, pedir a quienes se unieron o a quienes puedan escuchar este vivo en otro momento, lo vamos a subir también al canal de YouTube para que puedan acceder cuando deseen, que escriban en los comentarios qué les pareció este vivo, los temas que se conversaron, y si hay algún tema que les puede llegar a interesar, que volvamos a encontrarnos para charlar juntas, ¿no? Perfecto. Yo solo aclararía una cosita, que para poder encontrar el yo superior, o sea, porque estamos hablando del yo soy, cuando uno entiende el yo soy es porque se ha conectado al yo superior. Y el yo superior es escuchar la verdadera voz que habla por el Creador, ¿no? Al cual le podemos decir Espíritu Santo, le podemos decir el yo cuántico, se le pueden dar muchos nombres, el Espíritu Santo, lo que uno sienta que es, pero puede escuchar esa otra voz que siempre te lleva al buen camino, que te lleva a pensar desde el corazón y que te va rectificando la percepción, que te va mostrando el camino, por ahí no,
estás pensando mal, volvé a pensar, pensá de nuevo, elegí de nuevo, fíjate qué estás haciendo, qué estás pensando, qué crees. Entonces, cuando uno empieza a escuchar esa voz que habla por el Creador, es cuando empiezo a conectarme con el yo superior, entonces puedo empezar a entender quién soy realmente, ¿no? Ese yo soy. Sí, gracias Marisa. Y yo les voy a compartir una definición, si se podría decir así, que le escuché a Andrea Bernabé sobre el yo soy, que decía, el yo nos refiere a nuestra individualidad, porque también somos individualidades, y el soy nos refiere a la unicidad, a la totalidad, al todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de yo soy, como vos decís, Marisa, estamos hablando de reconocimiento en nuestro yo superior, individualidad, que somos parte de una totalidad que es el todo, o Dios, o universo, cosmos, cada uno lo puede definir como quiera. Y lo que quiero agregar es que este regreso hacia ese centro que vos decías, Marisa, a mí me gusta hacerlo, y hoy justo tuve una situación, hoy en la mañana, que me sacó de eje, me resultó como difícil, y enseguida entonces respiro profundamente, me conecto con mi centro, con mi eje como tubo pránico, con mi tubo pránico, y respiro. Las respiraciones profundas, cuando nosotros nos conectamos con la respiración, y nos conectamos con nuestro centro, nuestro eje, o nuestro centro, nuestro corazón, nos ayudan, creo yo, a mí por lo menos me sirve muchísimo, para recuperarme en esa esencia, ¿no? En ese yo soy. En la calma, en la paz. Exacto, me sirvió muchísimo. Y que te da, claro, te da otra percepción. Bueno, podemos hablar de los chakras, por ejemplo, de cómo se hace para encontrar ese centro, ¿no? Que hay que limpiar los centros energéticos, que no solo hay que hacerlo a través de la energía o del péndulo, de todas las herramientas que tenemos, que todas son muy buenas, sino trabajarlo internamente. Yo tengo que conocer qué energía mueve cada chakra para yo poder limpiarla, sanarla y poder transferirla, transmutarla, ¿no? Exacto. Cuando yo tengo alineados los chakras terrestres, tengo que ir hacia los chakras superiores, la voz, el tercer ojo y la unión, con el universo, para poder alinear ese centro que vos decís. Así que bueno, esa es una información muy valiosa que también podemos hacerla o darla en otra oportunidad. Perfecto. A través de nuestra experiencia personal, ¿verdad? De lo que hemos transitado y experimentado. Exacto, de esto se trata, compartir nuestros recorridos, digamos, nada más y eso, digamos, ¿no? Sí, bueno, dale, es un desafío, es una propuesta, es un compromiso para próximos vivos, trabajar desde ahí, o trabajar con esos temas, u otros temas que por ahí puedan sugerir quienes nos escuchen, quienes nos vean. Por supuesto, totalmente, bueno, totalmente. Yo Abierta. Te agradezco muchísimo, Marisa, y les agradezco muchísimo a todos quienes están acá y quienes nos van a ver luego. Bueno, gracias a todos. Gracias, Claudia. Gracias, nos vemos pronto. Hasta la próxima.